Hola, espero que andes bien. ¿Qué vamos a ver? FM estéreo hoy, ¿sí? La clase pasada habíamos estado trabajando con lo que era la FM monaural, la FM, digamos, que en sus primeros comienzos apareció. ¿Sí? Si nosotros prestábamos atención, la FM, como siempre, utilizábamos solamente los primeros 15 kHz de información y el resto no se manda nada. Entonces se comenzó a pensar de cómo comenzar a mejorar esto. Se había mejorado mucho la amplitud modulada, la FM era de mucho mejor calidad que obviamente que la amplitud modulada, y aparece alguna nueva innovación en el audio, que es el audio estéreo. ¿Qué es el audio estéreo? Significa que yo puedo escuchar de dos lados. Imaginemos que una persona viene hablando de este lado y yo la escucho. Yo sé que viene de este lado porque mi oído, si del lado derecho, lo escucha mucho antes que mi oído del lado izquierdo. Entonces yo puedo presumir que viene de allá el sonido. Viceversa, si es algo que viene del lado izquierdo, mi oído izquierdo va a escuchar antes que el oído derecho. Para poder grabar en estéreo, lo que se hace, se colocan dos micrófonos. Uno coloca dos micrófonos y se toma el sonido de dos lados. Por lo tanto, lo que vamos a tener en el audio estéreo, vamos a tener dos micrófonos. Un micrófono, estos son los micrófonos, del lado izquierdo, con L, y R de right, que es del lado derecho. Normalmente, en una etapa, digamos, estéreo, tengo, dos etapas preamplificadora, y normalmente estas etapas van a entrar, ¿sí?, a una etapa amplificadora, y voy a tener dos amplificadores y voy a tener dos parlantes, ¿sí?, o dos auriculares para poder escuchar en estéreo. Bueno, esta fue la innovación que hizo poder cambiar un poco. ¿Qué se dice? Bueno, si se puede grabar en audio, ¿se podrá transmitir en estéreo el audio en frecuencia modulada? Si yo solamente estoy ocupando 15 kHz. Bueno, si uno se pone a pensar y a ver esta señal, ¿sí?, lo que obtiene normalmente es una señal en el cual, si tomamos con respecto a la amplitud en función del tiempo, uno va a notar que tengo una señal de audio, ¿sí?, vamos a suponer que fuera del lado izquierdo, y del lado derecho voy a tener una información similar, desplazada un poco, porque obviamente está tomada a una distancia determinada, ¿sí?, y viceversa. Bien, esta información la puedo transmitir. Se comenzó a pensar y se dijo, sí, se puede. Digamos, ¿y cuál es el problema? Y obviamente esta información, una posibilidad que había de hacerlo era transmitir en dos canales diferentes. O sea, tomar la señal del izquierdo, modularla en frecuencia modulada, la transmito, en 89.9 MHz, y el canal derecho en 90.1. Obviamente eso es una posibilidad, lo cual es una locura, porque yo no puedo utilizar dos canales para transmitir izquierdo y derecho. Entonces Altron comenzó a pensar un poquito, y ¿qué es lo que pensó? Bueno, dijo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo sumo las señales? ¿Se pueden sumar? Sí, se pueden sumar tranquilamente. En electrónica van a ver que se puede sumar, restar, multiplicar, se puede hacer de todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, él lo que hizo, tomó la señal y tomó L y R, y ¿qué hizo? Lo sumó. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo toda una señal hasta los 15 kHz, donde tengo L más R, o sea, la suma de las dos señales, todo mezclado, el canal izquierdo y el canal derecho. Porque lo que se pedía era dos cosas, algo que se llama reciprocidad. ¿Qué significa? Algo que, si yo transmito y genero en estéreo, yo puedo poder escucharlo en los equipos viejos. Esto pasó en la Argentina cuando apareció la televisión color. Cuando apareció la televisión color, lo que se pedía es que la gente que tenía su televisor blanco y negro que siga viendo sin ningún problema la señal. Por más que la señal viene en color, obviamente le va a ver en blanco y negro, pero podía usar su viejo receptor, para no obligar a la persona a comprar un nuevo receptor. Yo no puedo diseñar algo nuevo, ¿sí?, que después la persona que tenga ese receptor diga, no me sirve más, tiene que tirarlo y comprar uno nuevo. Lo que se pide normalmente es que la persona que está escuchando en su receptor viejo, que es monaural, siga escuchando por más que yo le mande la señal estéreo. Entonces, eso era la consigna que había que hacer. Mandarle los dos canales y que a su vez le pueda servir. Entonces lo que se hizo, la suma, y dentro de los primeros 15 kHz se mandó la suma del canal izquierdo y el derecho.
Luego, ¿qué se hizo? La resta, dijo, bueno, vamos a hacer la resta. Tenemos la resta y ¿qué obtenemos? Vamos a obtener en la misma porción una señal que mucho nos sirve, pero que es la resta de L menos R. Bien, perfecto. ¿Pero dónde? Hasta los 15 kHz. Perfecto. Hasta ahí estamos igual. Tenemos suma resta que no me sirve para nada, porque si yo resto las dos señales me queda cualquier cosa. En la suma no hay problema, pero en la resta sí, porque me quedaría una señal que no es de muy buena calidad. ¿Cómo hacer? Dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dice, vamos a tomar esta señal y vamos a modularla en amplitud modulada. Modularla en amplitud modulada. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro. Esto, lo que voy a hacer es tomar esta señal y la voy a modular, ¿sí? Con un modulador de AM. Fíjense, de vuelta Armstrong pone el AM acá, ¿sí? Con un oscilador. ¿Pero a qué frecuencia? A 38 kHz. Con una portadora a 38 kHz. Perfecto, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que obtuvo? Obtuvo acá, en esta resta va a obtener a los 38 kHz una portadora. Y acuérdense que en la amplitud modulada, ¿qué es lo que pasaba? En la amplitud modulada, lo que usted tiene es una doble banda lateral. Una doble lateral donde tengo L menos R y L menos R. ¿Bien? Perfecto. Medio descabellado parecía esto. O sea, tomar una señal de una resta y volver, meterla en amplitud modulada, sí. ¿Para qué? Fíjense para qué se le ocurrió a otro. Dijo, si lo importante es la información y no la frecuencia. Digo, yo acá a los 15 kHz tengo la información, pero si yo esta información la modulo y la corro en frecuencia, sí, puedo hacer tranquilamente. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para sumarlas. Después lo que hizo fue, estas dos señales las sumó. Volvió a sumar. ¿Y qué es lo que obtuvo? Miren, obtuvo esto. Obtuvo la señal de L más R. Perfecto. Hasta los 15 kHz. ¿Sí? Y obtuvo una señal con doble banda lateral en AM, que va desde los 38 kHz, o sea, de los 23 kHz a los 53 kHz. ¿Correcto? Entre esa frecuencia y esa frecuencia, 53 no, 57. 23, 57 kHz, si no me equivoco. ¿Sí? Bien. Habría que sumarlo. 15 para un lado y 15 para otro. Bien. Obtuvo esto, o sea, tuvo L menos R. Bien, perfecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora la estación de radio toma toda esta señal, ¿sí? La toma, la amplifica y transmite. Transmite puede hacerlo, sí, tranquilamente, porque ustedes acuérdense que yo tengo, ¿cuánto? 75 kHz para cada lado. Por lo tanto, todavía me sobra espacio, ¿sí? Si estoy en esa frecuencia, me está sobrando espacio tranquilamente, ¿sí? Fíjense, estoy pensando mal, 53, no, está bien. 53 kHz. 53 kHz. Estoy transmitiendo la suma de L más R y la doble resta en AM, todo en el mismo canal, ¿sí? Todo en el mismo transporte. Bueno, eso va a viajar. Llega, digamos, al receptor y usted dirá, bueno, ¿y cómo recupero ahora? Bueno, fíjense cómo él pensó que se puede estar, obviamente Armstrong, una persona muy, muy brillante, logra recibir, ¿sí? Mi receptor va a recibir esto, miren, la señal L más R con 15 kHz, desde los 23 hasta los 53, con mi portadora a los 38 kHz, L menos R, L menos R, mi receptor recibe esto, ¿sí? A esto, digamos, Armstrong lo llamó DSB full carry, ¿sí? O sea, es una señal donde tenemos una doble banda lateral con una portadora, ¿sí? Y transmite todo esto. Bien, esto va a llegar al receptor y cuando llega al receptor, imaginemos, entra obviamente toda la misma historia, ¿no? Entra por la antena, lo sintonizo, ¿sí? Acá tengo una etapa sintonizadora, amplificadora, mezcladora, todo lo que ustedes conocen. Y cuando llega a la parte de detección, tenemos dos filtros. Un filtro que va a dejar pasar la frecuencia de abajo. ¿Qué frecuencia? Esta porción, los 15 kHz, o sea que va a tener esto.
L más R. Bien, obtengo la frecuencia baja. Y es lo que dice, él dice, y si la persona tiene un equipo que es monaural, ¿va a notar algo? No, no va a notar nada, porque ¿qué pasa? En el equipo monaural todo esto no existe, lo corta, lo filtra, no tiene ningún sentido, toma los primeros 15 kHz, el resto no tiene importancia, y si lo dejara pasar tampoco lo escucharía porque mi oído no escucha en esta frecuencia, no puede escuchar nada. ¿Sí? Entonces lo único que voy a escuchar va a ser los primeros 15 kHz, por lo tanto, en un equipo de monaural no pasa nada. Bien, tengo por un lado eso. Por otro lado, ¿qué hizo? Agregó un filtro que deja pasar ahora las frecuencias de arriba, o sea, deja pasar las frecuencias que están arriba. ¿Y qué es lo que obtiene? Obtiene esto, miren. L menos R, L menos R. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí, nada de nuevo en el horizonte. ¿Qué es lo que hace ahora? Hace lo siguiente. Entra como esto, acuérdense que esto se generó a través de un modulador de AM, por lo tanto tiene que aparecer un demodulador de AM. Aparece un demodulador de AM acá, que se demodula en AM. ¿Y qué se obtiene? Se le saca la portadora y se deja la información. ¿Qué se deja ahora? L menos R. ¿Cuánto? Con 15 kHz de ancho, porque se lo vuelve de vuelta a la frecuencia alta. Entonces, vuelvo a tener lo que originalmente tenía. Bueno, y ahora empieza lo maravilloso, ¿sí? Que es la suma. ¿Qué se hace ahora? Se suma y se resta la información. Lo mismo que se hizo al comienzo, pero al revés. Fíjense que ahora todo se hace al revés. Acá lo primero que hago es la suma. Entonces, yo sumo esto, lo sumo. Entonces me va a quedar L más R más L menos R, ¿correcto? L más R menos, perdón, más L menos R. Si yo me presto atención, fíjense, L más L que me queda, 2L. R menos R que me va, se van, y me queda, fíjense cómo me quedó, en esta suma me quedó el canal izquierdo. Bueno, ahora vamos a hacer la otra que es la resta. Tomamos esto con esto y lo vamos a restar. Entonces me va a quedar, fíjense, L más R menos, y entre paréntesis L menos R, ¿correcto? Voy a sacar el paréntesis, ¿qué me queda? L más R, más por menos menos, y este ¿cómo se transforma? En más, ¿no? Más, perdón, menos L más R, cambio de signo acá, ¿está? Perfecto. Entonces, ahora vuelvo de vuelta, fíjense, L menos L, que acá ¿qué pasa? Se simplifica, simplifico, y acá me queda que R más R me quedan 2R. Por lo tanto, fíjense que ya tengo la izquierda a un lado y la derecha a otro. ¿Para qué? Para ser amplificada y escuchar dos parlantes o los dos auriculares. Fíjense cómo se pudo lograr transmitir los dos canales simplemente tomando la información que yo ya tenía y modulándola en AM. O sea, sumé para hacerlo rápidamente, sumé L más R, y lo resté, y después lo que hice, lo corrí de frecuencia L menos R, le puse portadora y la demodulé. ¿Esto fue lo último? No. Existe algo más que ahora vamos a ver, que es una nueva innovación de esto. Bueno, ¿qué innovación hizo a esto? Bueno, Armstrong comenzó a pensar, dice, a ver, ¿qué problema tenemos acá? Tenemos un problema muy grave, ¿sí? La portadora que tenemos acá, está en 38 kHz, se desperdicia mucha energía. Ustedes bien se acuerdan que en amplitud modulada, ¿sí? La portadora era la que se llevaba más de la mitad de la potencia de la energía, la tenía la portadora. Por lo tanto es un desperdicio, porque después cuando yo llego, ¿qué hago? Elimino la portadora, elimino una de las bandas laterales, que es de poca potencia, pero la elimino, y me quedo solamente con una banda lateral. Si yo me pongo a pensar, casi toda la energía se desperdicia, ¿sí? Entonces él dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algo, descubrir algo nuevo, que después lo van a ver, aparece en la banda lateral, ¿sí? En lo que se va a conocer como doble banda lateral, que es eliminar la portadora de 38 kHz. Pero si yo elimino la portadora de 38 kHz, ¿cuál va a ser el problema? Va a quedar un hueco, pero después, o sea, yo le agregué la portadora, se la elimino, pero después, cuando llega el receptor, para poder demodularla o detectarla, tengo que tener portadora. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a meterle una muestra, un poquito de señal. ¿Sí? ¿Pero dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a poner en 19 kHz. Yo acá en 19 kHz
le entrego una portadora muy chiquitita, de muy poca potencia, que la voy a transmitir. Entonces ahora transmito, fíjense, transmito esta señal de 53 kHz, en donde transmito la suma de los canales, la resta doble y una portadora. Eso va a llegar al receptor, va a ser detectado, y en el receptor, una vez que llego al receptor, entré obviamente a la antena con toda la historia, y lo que hice fue lo siguiente, bueno, como hasta ahora, ¿sí? Filtré, hago un filtro que dejo pasar la frecuencia de abajo, ¿sí? Dejo pasar la frecuencia de abajo, ¿qué obtengo? L más R. Por otro lado, dejo pasar lo que está más arriba, hago un pas alto, y dejo pasar lo alto, ¿y qué voy a tener? Voy a obtener ahí L menos R, L menos R, bien, perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero recuerden que tengo que devolver la portadora. Bueno, y acá lo que hago es extraigo esos 19 kHz, que también me los dio la emisora, ¿sí? Este muestreo también se usa en televisión, ¿sí? Para el color, pero bueno, de la norma Palene, pero no importa, ¿sí? La idea es que se obtiene y se multiplica. Ustedes miran, ¿cómo se multiplica? A ver, acuérdense un poquito cuando habíamos osciladores. ¿Cómo se multiplicaba? ¿Qué quiere decir que se multiplicaba? A ver, ustedes acuérdense cuando ustedes hacían un oscilador, tenían la fundamental y todos sus armónicos. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, ustedes generaban una señal de 10 kHz, ¿sí? Y entonces, ¿qué veían? Veían la señal de 10 kHz y veían todos sus armónicos. En 20 kHz tenía un armónico, en 30 kHz tenía un armónico, en 40 kHz cada vez más chiquito tenía todos sus armónicos. Si yo a una etapa osciladora y tengo toda esta serie con sus armónicos, hago un filtro que dejo pasar, supongamos, solamente los 30 kHz, ¿qué quiere decir? Que este valor multiplique por 3. A esto se dice multiplicador por 3. O sea, ¿qué es un multiplicador 3? Simplemente es un filtro que se deja pasar el tercer armónico. Bueno, acá se hace lo mismo. Se deja pasar, se multiplica por 2 y se deja pasar el segundo armónico y se obtiene ¿qué cosa ahora? Los 38 kHz. Esos 38 kHz, ¿para qué se obtienen? Para volvérselo a poner de vuelta a la estación, a la doble banda lateral, para poder demodularla. Entonces, esta señal la mezclo y ¿qué es lo que obtengo ahora? Ahora sí, obtengo a la salida de esto, de la suma de esto, la señal con la doble banda lateral y a los tres, lo mismo que originalmente tenía. Bien, ahora ¿qué es lo que hago? Hago la detección, o sea, lo demodulo con un receptor de AM, recibo con AM y ¿qué es lo que dejo? Dejo mi señal de 15 kHz, pero L-R, ¿no? Recuerden que esto es L-R. Fíjense cómo es el sistema igual que el anterior, simplemente que no le mandé nada más que una muestrita de una portadora que es la mitad de la frecuencia, ¿no? Después el receptor se encargó de hacerlo. Esto es un avance en los receptores de frecuencia modulada. Y luego hago la misma historia, ¿sí? Hago la suma y obtengo L, y hago la resta y obtengo 2L y acá 2L y 2R, ¿sí? La misma historia. Bien, esto es un avance en los receptores de frecuencia modulada. Esto de poder no mandar la portadora, a esto se le llamó doble lateral con portadora suprimida, SC, y lo que se hace se elimina. ¿Qué otro avance se hizo? Bueno, si prestan atención, yo tengo 53, pero todavía tengo espacio hasta los 75 kHz. Fíjense que tengo espacio, es como que todavía mi camión sigue libre, ¿no? ¿Qué se pensó? Bueno, se aplica algo que se llama RDS, ¿sí? O sea, ¿qué es el RDS? A los 57 kHz, acá, a los 57 kHz, se manda una información sin portadora, igual que la M, que se llama, digamos, RDS, que me va a permitir que dar información digital. ¿Por qué se eligió a los 57? Porque presten atención a una cosa, miren, 19 kHz por 2, si esto lo multiplico por 2, obtengo ¿qué cosa? Los 38 que me faltan acá, de esta portadora. Si lo multiplico por 3, ¿qué es lo que obtengo? La portadora que me falta a los 57 kHz. ¿Por qué? Porque eso se la tengo que devolver para demodularla. Bueno, ¿y qué se transmite
por acá se transmite información. A ver, en la República Argentina uno va con la radio y que tenga el sistema RDS o la radio o el teléfono, y ¿qué es lo que va a ver? Va a ver el nombre de la estación, por ejemplo, cómo se llama la estación de radio y el nombre del tema. ¿Qué más se puede mandar? Bueno, en algunos países se mandan, por ejemplo, situaciones de tránsito, a ver si hay algún problema en el tránsito o algo. Entonces uno va manejando, va escuchando la radio y escucha que hay un accidente, se puede bajar antes de la autopista sin tener ningún problema. ¿Qué más puedo mandar? Bueno, puedo mandar, por ejemplo, hay estaciones de radio que son nacionales y uno se va desplazando y en vez de tener, vamos a suponer, yo escuchando una radio y yo voy avanzando, a medida que me alejo, un momento la dejo de escuchar. Si yo quiero escucharla, van a ver que las emisoras de FM tienen diferentes canales o diferentes frecuencias. En un lugar tiene una frecuencia, en otro lugar transmiten otra frecuencia, entonces tengo que cambiar de sintonía. Bueno, si yo tengo el sistema de RDS que permite ajustar la sintonía, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando yo me vaya desplazando, automáticamente se vaya cambiando de frecuencia sin que yo me dé cuenta y puedo recorrer todo un país y escuchar toda la emisora de radio, ¿sí? Y así se podría mandar todo tipo de información digital. Fíjense cómo la señal de FM desde la monoural fue avanzando, ¿sí? Cómo se agregó estéreo, cómo después se le suprimió una digamos, la portadora a la resta del canal izquierdo-derecho, y cómo se manda información digital también a través de eso. Bueno, espero que les haya gustado, que tengan buen fin de semana, nos estamos viendo la semana que viene.